Buenos días, mis hermanos, mis hermanas. Damos siempre gracias a Dios que nos permite congregarnos. Si bien es un mandato no dejar de congregarnos, es un gozo, amén. Debemos hacerlo, sí, porque es un mandato, pero porque estamos agradecidos con Él, porque Él nos ha dado todo lo que tenemos, comenzando por la salvación, el perdón de pecados. Y pues domingo a domingo nos congregamos como parte del cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Y pues vamos a entrarle a la palabra, mis hermanos. Hoy quiero hablar un tema, pues en general el tema del pecado es, pues no es cómodo oírlo, que se nos exhorte. Uno mismo como pastor se exhorta a leer estos pasajes, pero es necesario hablar del pecado. Sobre todo en un tiempo donde la iglesia o gran parte de la iglesia ha minimizado el pecado. Vemos creyentes en prácticas que Dios aborrece, etcétera, etcétera. Y pues si recuerdan, cuando iniciamos la serie, pues hablamos que el pecado es grave. Es el creyente, es la iglesia quien lo ha matizado, ¿no? A alguien alguna vez le dijeron: ¿por qué no hablas tan claro sobre el pecado? Es que la gente se puede molestar. Y de verdad que vivimos en lo que hoy se dice la generación de cristal. Dices algo, exhortas y se ofenden. Pero la palabra de Dios tiene esa característica, que muchas veces nos ofende porque nos confronta, amén. A Cristo le dijeron: oye, se ofendieron los fariseos, ¿no? Casi pídeles perdón, ¿no? Entonces vamos a hablar de un tema, ya vieron el título así, pecados, y le puse entre signos de interrogación, ocultos. Recién acabamos hace 8 días el fruto del Espíritu. Pero justo antes del fruto del Espíritu, ¿se acuerdan qué vimos? Antes del fruto del Espíritu, ¿qué vimos? Las obras de la carne. Vamos a recordarlas. No vamos a hablar de ellas hoy, pero quiero recordarlas. Gálatas 5:19 en adelante dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales les amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas que dice aquí, no heredarán el reino de Dios. Vimos que las obras de la carne, que no son todos los pecados que existen, por supuesto, pero son muy relevantes, son manifiestas, son visibles, son evidentes, se pueden palpar. Vimos que un cristiano de verdad, un cristiano de a de veras, no practica tales pecados. Eventualmente llegamos a caer en ellos, pero el cristiano no practica, porque dice aquí que los que practican tales cosas, ¿qué dice ahí? No heredarán el reino de Dios. O sea, no son cristianos, no han nacido de nuevo. Entonces, debemos tener mucho cuidado, mis hermanos, de no minimizar el pecado. Ay, no es tan grave, ay, no es tan malo, casi todos lo hacen. El pecado a la luz de la Biblia es grave, gravísimo. Tan grave es que Cristo vino, siendo Dios, se hizo hombre, tomó forma de siervo, pagó por nuestros pecados, siendo crucificado. Entonces, que nadie diga que no es grave el pecado, porque el pecado llevó a Cristo a morir en la cruz del Calvario. Y no murió por unos pecados o por los pecados graves y los no tan graves. El pecado es pecado. La mentira es mentira. No, aquí solemos decir: es que le dije una mentira piadosa. ¿Habrá mentiras piadosas? ¿Saben que la palabra piedad significa cerca de Dios?
¿Habrá mentiras cercanas a Dios? No, no puede haber. Jamás minimicemos el pecado. Ahora, el asunto es que vamos, como lo vieron en el título, a ver que la palabra de Dios nos dice que podemos tener pecados ocultos. Pecados ocultos. Y hoy vamos a aprender que cuando oramos a Dios, pues debemos pedirle: Señor, muéstrame, ¿hay algo oculto con lo que te haya ofendido? O sea, es tan grave el pecado que de pronto sí nos damos cuenta de lo malo que hicimos, pero a veces podemos tener pecados ocultos. Y voy a explicar ahorita porque hay pecados ocultos y hay otros que más bien los auto-ocultamos, los queremos tapar, encubrir. Entonces, quiero leerles una oración de David en la Biblia, que oraba justamente sobre eso. Miren, Salmo 19, 12 al 14. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame, dice David, de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Déjenme, se los leo en la Nueva Traducción Viviente. Es lo que vamos a estar viendo hoy y, si Dios permite, en 8 días. ¿Cómo puedo conocer todos los pecados escondidos en mi corazón? Límpiame de estas faltas ocultas. Libra a tu siervo de pecar intencionalmente. No permitas que estos pecados me controlen. Entonces estaré libre de culpa y seré inocente de grandes pecados. Que las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón sean de tu agrado, oh Señor, roca mía y mi redentor. Esta oración nos muestra un David con un deseo profundo de caminar en santidad, de agradar a Dios, tanto que le dice: si hay algo que he pecado y no me he dado cuenta, muéstramelo. Ahorita lo vamos a estudiar. Creo que es una oración que todo creyente debemos hacer, pues diario, mis hermanos, diario. El creyente cada día debe examinar su corazón. Señor, te ofendí hoy. ¿Hay algo que hice y no me di cuenta que te ofendió? Lo primero que dice, vamos al versículo 12 y pongan mucha atención. Oro que el Espíritu Santo hable a nuestro corazón y que si nos damos cuenta que tenemos ahí pecados ocultos y algunos ya ni ocultos, le pidamos perdón a Dios y nos apartemos de ellos. Dice David en el versículo 12 del Salmo 19: ¿quién podrá entender sus propios errores? La palabra error, shegiyah en el hebreo, significa pecado, porque esto no está matizando el pecado. A veces decimos: ay, es un error. No, error es en el hebreo una falta moral, un pecado, pues. Y luego David dice: ¿quién puede entender sus propios pecados? Es una pregunta que él se hace. La palabra entender significa comprender, significa darse cuenta, aceptar, entender. ¿Qué está diciendo David con esta primera parte de su oración en forma de pregunta? Está aceptando David, escuchen, que muchas veces nos es difícil comprender que algo que hicimos es pecado. Como seres humanos somos así: ay, no, esto no es pecado. Ay, no, eso que dijo el pastor es porque es exagerado. Ya pasó de los 50. No, ya se ponen. Pero David hace una oración porque él quiere que Dios obre en su corazón para que él sí pueda comprender y aceptar sus propios pecados. Porque ese es un problema no de la humanidad. La humanidad sin Cristo no se arrepiente hasta que venga Cristo. Es un problema de muchos cristianos que tendemos a no aceptar
nuestros propios pecados. Somos buenísimos para señalar los de los otros. Este fulanito, sutanita. Pero aquí la pregunta es, ¿quién podrá entender? ¿Quién podrá aceptar sus propios pecados? O sea, David reconoce que es difícil a él, como un hijo de Dios, reconocer su pecado. Y a veces nos pasa, sí o no. A veces no los queremos aceptar. Pero recordemos que el pecado sigue siendo pecado. La paga del pecado sigue siendo muerte. Amén. Hoy, por ser creyentes, no quiere decir que no. La paga del pecado es muerte. El pecado mata. Muerte significa separación. El pecado nos separa de Dios, rompe nuestra comunión con Dios. Entonces, muchas veces somos confrontados con nuestro pecado y empezamos a querer justificarlo. Yo no pienso que esté tan mal. Es que todos lo hacen. No, malo los del cártel que extorsionan a los comerciantes. Esos sí son malos. Pero y empezamos a querer minimizar. No queremos comprender, no queremos aceptar nuestro propio pecado. ¿Qué tiene de malo? No es malo. Y veíamos hace 8 días una mujer, no sé, que no se sujeta al marido, un marido que no la ama como Cristo a la iglesia, un hijo que desobedece. Todos desobedecen. Sí, pero justamente es la oración de David. ¿Quién podrá aceptar sus propios pecados? Es una oración como clamando: Señor, enséñame a aceptar cuando he pecado, cuando he mentido, cuando lo que sea que hagamos. Dios nos manda en su palabra obedecerle, y no obedecer lo que nos manda su palabra es ¿qué? Pecado. Entonces hemos hablado aquí pues de cosas comunes, la esposa que debe sujetarse al marido, y que a lo mejor la esposa, les decía hace 8 días, dice: no, es que mi marido tiene un carácter que no sabe. O mi esposa, ¿cómo voy a amarla como Cristo a la iglesia si se la pasa gruñendo? Pero en lugar de aceptar, no, yo debo amarla, y si no lo estoy haciendo, estoy en pecado. Yo debo sujetarme, la esposa, y si no lo estoy haciendo, estoy en pecado. O hablábamos hace 8 días de unirse en yugo desigual. ¿Saben que este es un problema muy común en los creyentes? A lo largo de mis años de cristiano me he dado cuenta que quien está en una unión en yugo desigual, sea un novio, una sociedad, una amistad profunda, tienden a no querer entender. No, es que no está mal, porque si yo la amo, mi corazón, Dios, ¿por qué permitió que la ame? ¿No? Y tratan de justificarse, yo me acuerdo, yo tenía pocos meses de convertirme y estaba en una relación con una chica no cristiana, y que voy con el pastor como para pedirle consejo, a ver cómo le hago para que se convierta. Y entonces, el pastor lo primero que me dijo: déjala. Y yo pues ahí me puse atento, pero saliendo dije: no, es que el pastor no ha vivido lo que yo a mis 19 años. Pero entendí, ¿no? Y finalmente tomé la decisión que tenía que tomar, pero uno no quiere aceptar. Yo decía: ¿pero qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo? ¿Por qué? Además, Dios permitió esto que siento en mi corazón, ¿no? Si uno trata de justificarse. Me acuerdo, yo tenía un amigo, y que era sobrino, si no me equivoco, de un cantante que ya falleció, Joan Sebastián. Y me acuerdo de una de sus canciones donde Joan Sebastián fue un hombre muy mujeriego. Yo tuve la oportunidad de conocerlo allá en Taxco cuando vivía allá, y era un hombre muy mujeriego hasta, tenía mujeres en todos lados. Bueno, sacó una canción, les voy a leer una estrofa, no la voy a cantar, pero hablaba de que andaba con dos, y le echó la culpa a Dios. Fíjense. Dice la canción: que no debo tener más de un amor. Dicen que soy un candidato del infierno. Que lo decida mi Dios, que fue quien permitió esto que siento aquí en el alma y nadie más. O sea,
le echa la culpa a Dios. Dios, ¿para qué permites que me enamore de dos? Pero así hay muchos cristianos, es que pues Dios permitió que me enamorara. No. Un cristiano debe obedecer a Dios. No echarle la culpa a Dios, no tratar de, en lo que sea, casi en cualquier pecado, cuando somos confrontados, tendemos a no querer reconocerlo. Y es lo que ora David. ¿Quién podrá aceptar? ¿Quién podrá comprender? ¿Quién podrá entender sus propios errores? Nuestros propios pecados. Y a veces somos orgullosos, mis hermanos, cuando alguien nos dice, es que eso que haces está mal. Mira, la Biblia dice, esa conducta que tienes es pecado. Y queremos matizarlo, queremos justificarlo, no es tan grave, Dios lo sabe, no estoy haciendo nada mal, y no queremos darnos cuenta. Porque además déjenme decirles que el pecado se presenta como algo agradable siempre. O sea, el pecado no es que viene el pecado y te va a ir mal si me cometes, no, el pecado se presenta como algo agradable, pero la paga del pecado es muerte. Amén. Entonces por eso dice David, ¿quién podrá entender sus propios errores? David está orando para que Dios le muestre sus propios pecados. Qué importante, porque si no queremos darnos cuenta, no estamos dando el paso para reconciliarnos con Dios. Si no acepto que algo es pecado, entonces no voy a poder reconciliar mi comunión con Dios. Y luego dice, esto bien interesante al final de la oración, dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Y luego, ¿qué dice? Líbrame de los que, ¿qué? ¿Qué dice ahí? De los que me son ocultos. Qué interesante oración. Y insisto, así debiéramos orar cada día. David lo primero que dice, líbrame, y la palabra líbrame en el hebreo es naká, no naca, naká, y significa, la raíz habla de una desnudez. O sea, debemos entender que para Dios estamos desnudos, no hay nada para Dios que esté oculto de nuestra vida, nada de nada. Pero significa también la palabra líbrame, límpiame, absuélveme, perdóname, líbrame. O sea, el cristiano debe pedir, Señor, límpiame, líbrame de mis pecados. Primera de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, ¿para qué? Para limpiarnos de toda maldad. Juan 1:7 dice que la palabra de Dios, que si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces debemos orar, como dice el Salmo 19, líbrame de mis pecados, pero en este caso pide que lo libre de ¿qué? De los pecados ocultos. Y ocultos aquí no se refiere necesariamente para las demás personas, porque vean que dice, líbrame de los que me son a mí ocultos. Porque la gente puede no saber mis pecados. Pero David habla de los pecados que para mí son ocultos. La palabra oculto es interesante en el hebreo porque es satar y significa secreto, escondido o encubierto. Déjenme se los explico, porque muchas veces genuinamente hay pecados que no sabía que los tenía. Ahorita voy a poner algún ejemplo y que el Espíritu Santo nos hable a nuestra vida, pero hay otros que nosotros mismos los queremos encubrir, los queremos tapar. Entonces, o sea, en general pues hay pecados que son escondidos para los demás, ¿no? Alguien puede venir aquí, cantar, predicar, alabar a Dios, levantar manos, y todo el mundo dice, ay, qué hermano tan adorador, y tiene sus pecados allá que nadie sabe. Pero aquí David no ora por los pecados que no conocen los demás, dice, líbrame de los pecados que me son ocultos, que me son escondidos a mí, y esos pecados pueden ser pues los que genuinamente no nos damos cuenta que los cometimos.
pecados que están escondidos para nosotros. Por ejemplo, me ha tocado de creyentes, cuando uno comparte la palabra de Dios suele alumbrarnos el entendimiento. Entonces me ha tocado de creyentes que no sabían que el horóscopo, participar, creer en el horóscopo está mal. Entonces puede haber un creyente genuinamente que leía el horóscopo, pero no sabía, y un día en una prédica pues le muestran que son prácticas agoreras, etcétera, etcétera, y en ese momento justamente lo que hace Dios es mostrarle un pecado ¿qué? Oculto. O hay cristianos que no sabían que es pecado jugar los juegos de azar como la lotería. A lo mejor hay cristianos que todavía compraban su billetito a ver si se sacaban el melate. Con esto voy a salir de pobre, ¿no? Pero ya cuando sabes, porque si hay algo que es la especialidad del Espíritu Santo es mostrarnos esos pecados ocultos. Entonces, lo que David ora es: Señor, si he pecado, si hay algo, ahora sí que está de moda, si hay algo que hice sin querer queriendo, perdóname, líbrame. Esa es la oración de David. Hay algo que hice, no sabía, Señor. Es tal el entendimiento de la gravedad del pecado que tenía David, que le dice: mira, yo me siento bien, pero si hay algo que estoy ocultando, muéstramelo y límpiame. ¿Me estoy explicando? Pero el tercer caso de los pecados ocultos son aquellos que son ocultos porque nos los auto-ocultamos. Los encubrimos para nosotros. Ay, no es malo, no es malo, no es malo. Y la mente, mire, tanto decimos: ay, no es pecado, esto no está mal, que el corazón hace un callo. El corazón es perverso y engañoso, y llegamos a creer que no está mal. Voy a poner un ejemplo que creo que lo he puesto varias veces y a lo mejor aquí ya no es el caso, pero es muy gráfico. Hace muchos años estaba yo hablando de la mentira, del engaño, y les explicaba yo que pues es una mentira y un engaño que una persona que vive en Morelos, que trabaja en Morelos, que su casa está en Morelos, tenga un auto con placas de Guerrero. ¿Sí me explico? Creo esto ya lo he compartido. O sea, para sacar unas placas de Guerrero tienes que llevar un comprobante de domicilio de Guerrero. No vives en Guerrero, a lo mejor tienes un tío, o a lo mejor tienes un coyote, ¿no? Esos que te sacan todo. Y entonces yo explicaba y les decía: a ver, estamos engañando al gobierno. Pero pastor, ¿qué tiene de malo? Pues de todas maneras el dinero lo están recibiendo los de Guerrero. Sí, pero tú vives en Morelos, trabajas en Morelos, pagas tus impuestos locales en Morelos, porque tienes un auto con placas de Guerrero. Ya después empezando a investigar, porque se evitan el pago de la verificación, se evitan la molestia. Hoy los tamarindos, bueno, ya no son tamarindos, ¿verdad? Los policías ya ven placas o permisos, que abundan los permisos, por 200 pesos te dan un permiso y luego lo renuevan y lo vuelven a renovar y lo vuelven a renovar, y hay gente que se la paga con puro permiso. Eso es engañar, es mentir. Y entonces una vez me dijo un hermano: ay pastor, pero yo no extorsiono a nadie, yo no he secuestrado a nadie. Pero estás engañando, porque el pecado es pecado, ¿me explico? Y a lo mejor alguien cuando oyó esto no sabía. El problema es, ahora que sabes que está mal, ¿qué vas a hacer? ¿Sí me digo? ¿Se me explicó? O sea, era oculto para él. ¿Saben que ahorita en la Ciudad de México hay mucha gente, al revés que los que sacan sus placas de Guerrero? Hay mucha gente que vive en México, trabaja en México, paga sus impuestos en México, pero tiene placas de Morelos. ¿Saben por qué lo hacen? Porque en Morelos, hasta hoy, porque eso ya va a cambiar, hasta hoy no se paga tenencia, el impuesto sobre la tenencia de los autos. Entonces, como en la Ciudad de México sí sacan sus placas de Morelos, no pagan tenencia, pero viven allá, trabajan allá. Eso es engañar, eso es mentir, esa es la tranza. Y efectivamente México somos conocidos los mexicanos por tranzas.
Hasta ahí el dicho, ¿no? El que no tranza, no avanza. Entonces, parece que ya van a cambiar esa legislación y ya van a cobrar tenencia por culpa de los que se fueron a sacarlas de allá para acá. Entonces, esos son pecados, mis hermanos, como este ejemplo, ¿verdad? O el horóscopo o alguna otra cosa que tú no sabías, estaban ocultos, pero ahora que lo sabes, y eso es lo que ora David: Señor, muéstrame los que son ocultos, límpiame de los que me son ocultos, muéstrame qué estoy haciendo que está mal delante de ti y no me he dado cuenta. Ahora, ¿saben una cosa? Cuando oramos a Dios que nos muestre los pecados ocultos, ¿qué creen que va a hacer Dios? Nos los va a mostrar. Nos los va a mostrar de muchas maneras, En una prédica, un hermano te va a exhortar, tus papás son un instrumento de Dios para mostrarnos dónde estamos mal, pero a veces como hijos que vivimos acá somos orgullosos: ya soy mayor, pero hija, mira, hijo, estás mal, esto no está bien, pues yo hago mi vida, ¿no? Y así es, uno rebelde. Pero lo importante es que cuando te muestren tu pecado, te arrepientas. Uno de los casos más comunes que vemos aquí en México es la evasión de impuestos. Alguna vez prediqué: evadir impuestos es pecado. Cristo, ¿qué dijo de los impuestos? Dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pregunta: ¿sería el gobierno romano un gobierno que no tendría corrupción, un gobierno justo? ¿Sería así el Imperio Romano? No. Y aún así, ¿qué dijo Cristo? Porque una vez me dijo un hermano: a ver, hermano, es que ¿para qué pago impuestos, no? Los ves viajando a Japón con nuestros impuestos, los ves en España, porque han visto toda la vida eso hacen los políticos mexicanos. Esto no es solo de ahora, es una novedad que los políticos se van de viaje y viven como millonarios. Eso ha sucedido siempre. Y entonces me decía este hermano: pues mira, fíjate que cómo me duele dar y pagar impuestos para que se los gasten ellos. Miren, aún así, tu deber es pagar impuestos. Ya lo que hagan ellos, ¿quién les va a pedir cuentas? Dios. Sí da coraje, cuando uno ve los políticos en Japón o en España o en Mali o no sé qué, y uno dice, pero pues, ¿cómo le hacen? Pero no justifica que no paguemos impuestos. No es una justificación para decir, pues no voy a declarar o voy a cobrar en efectivo, esto no. No, Cristo dijo en Mateo 22, 21, le dijeron de César, porque hablaron de la moneda que tenía la insignia de César, y le dijo: dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Entonces puede haber cosas que no sabíamos que era pecado. Alguna vez me tocó una persona que tenía empleados y no le daba prestaciones de ley, su seguro social. Esto es de ley, no es de gusto, no es de opción. Cuando tienen un trabajo formal, permanente, tiene uno que darle sus prestaciones. Entonces, después te vas dando cuenta que no lo hacen para pagar menos de impuestos, menos seguro social, y entonces les pagan una parte por tarjeta y otra parte se las pagan por fuera, por debajo de la mesa. Eso no es correcto delante de Dios. Entonces, el punto es: ¿qué hacemos cuando Dios nos muestra esos pecados ocultos? Porque eso, David es lo que ora. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Salmo 19, 12. Líbrame de los que me son ocultos. Y claro es que para Dios no hay nada oculto. No hay nada oculto que Dios no conozca. ¿Se acuerdan cuando estudiamos las 7 iglesias de Apocalipsis? Una frase con la que empezó su mensaje a cada iglesia Cristo fue: yo conozco tus obras. Vamos a leerlo, dice Apocalipsis 2:1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso: el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto, versículo 2. ¿Cómo comienza el versículo? Yo conozco tus obras. Esa palabra
conocer, habla en el griego de conocer absolutamente todo. Dios conoce todo de ti y todo de mí. No hay pecados ocultos para Dios. Hay pecados ocultos para la gente, que la gente no sabe en lo que ando, o hay pecados que no conocemos nosotros, o hay pecados que nos queremos ocultar, pero Dios conoce, ¿qué dice? Tus obras. Y cuando aquí dice tus obras, se refiere a lo bueno y a lo malo. Él sabe todo lo bueno que hacemos, pero Él sabe todo lo malo. Y aquí lo dice, fíjense, empieza a reconocerles lo bueno. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos. Has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Versículo 3, has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. O sea, conocía todo lo bueno. Pero vean el versículo 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. O sea, como Él conoce todo, sabe lo bueno que hacemos, pero también sabe lo malo. Amén. Porque Él, dice Apocalipsis 2:2, Él conoce nuestras obras. No importa, no nos debe importar que no me vea el pastor, que no me vea mi papá, que no me vea mi mamá. O sea, es relevante, pues, los papás hay que respetarlos, pero lo que más nos debe importar es que Dios me ve. Y Él conoce nuestras obras. Amén. Por eso David, como sabe esta verdad, como sabe lo grave del pecado, dice el Salmo 19:12, ¿quién podrá entender sus propios errores? Hermanos, qué difícil es a veces cuando se nos exhorta reconocer nuestro pecado. Pero debemos orar: Señor, ayúdame a aceptarlo, porque si no lo reconozco no puedo arrepentirme genuinamente. Y por eso dice: líbrame de los que me son ocultos. Y cuando Dios nos muestra el pecado, no nos va a decir: ay, no te preocupes, era un pecado pequeño. No, la Biblia dice en Gálatas 6:7, no se engañen, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, también segará. Y por eso David en otra ocasión, fíjese cómo oraba, Salmo 139:23, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. ¿Se dan cuenta de esa oración? Honestamente, seamos honestos delante de Dios, ¿es una oración que hacemos continuamente a Dios? ¿O ya ni oramos? A ver, Señor, examina mi corazón. A ver, hoy siento que pues hice bien, compartí tu palabra, fui a trabajar, fui honesto, hice esto, pero examina mi corazón. ¿Habrá algo en lo que te ofendí? Por ahí dije algo que no debí decir, ofendí a mi esposo, ofendí a mi esposa. ¿Hay algo de tu palabra que estoy desobedeciendo? O sea, debemos pedirle al Señor que examine nuestro corazón, y el Espíritu Santo, mis hermanos, lo examina y te va a mostrar dónde estás mal. Y nos muestra de muchas maneras. Puede ser al leer su palabra, habla nuestro espíritu, en una predicación, un hermano que te exhorte y te diga. Porque el cristiano, dice Juan 10:27, el que es parte de sus ovejas oye su voz, amén, y le sigue. Y claro que el Señor nos va a mostrar nuestro pecado. Lo más importante de todo esto es: ¿qué hacemos cuando se nos muestra el pecado? ¿Te arrepientes y te apartas, o dices: bueno, sí estoy mal, ¿y qué? Acuérdense, repito, Jeremías 17:9, que engañoso y perverso es el corazón, más que todas las cosas, dice la palabra de Dios. Entonces, cuando tenemos pecado, sea que conocemos, o pecado que nos autoocultamos, o pecado escondido, se empieza a anidar en tu corazón y se empieza a enfriar tu comunión con Dios. Empiezas a no querer venir a la iglesia. Ay, otra vez para que el pastor nos exhorte. No, ya ni quiero ir. Además, hoy juega la América. No jugó ayer y empató. Entonces, una causa común por la que muchos creyentes dejan de congregarse es porque andan en pecado. Una causa común de por qué muchos creyentes dejan de congregarse es porque andan en pecado. Y David ora:
Vuelvo a leer, o sea, yo quiero que comprendan, o sea, esta oración es: Señor, que no haya pecado en mi vida. Y dice en el Salmo 19:12, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Por eso inmediatamente dice el versículo 13, fíjense lo que dice el 13. La primera parte dice: preserva también a tu siervo de las soberbias. Soberbia en el hebreo habla de una persona arrogante, es la palabra sed. Y en este contexto, que está hablando del pecado, porque el tema es el pecado, o sea, líbrame de los pecados que me son ocultos. ¿Qué significa líbrame de las soberbias? O como dice, preserva a tu siervo de las soberbias. Soberbia en este contexto es cuando a alguien se le muestra su pecado y no quiere reconocerlo. Esa es la soberbia de la que habla aquí. Y David dice: a ver, guárdame que no sea soberbia, que cuando alguien me muestre mi pecado, lo reconozca. La soberbia, mis hermanos, en general y en relación al pecado, es gravísima, y ahorita les voy a decir por qué. Pero debemos orar, porque ya cuando una persona dice: mira, hijo, estás mal aquí, mira, hija, esto no es correcto delante de Dios, pues no me importa, pues yo sé. Ya cuando alguien es confrontado con su pecado, se le muestra que es pecado y no quiere reconocerlo o quiere justificarse, es una persona soberbia. Está siendo soberbio, hay un corazón ensoberbecido. Es una actitud donde conscientemente sabemos que estamos mal, o que la Biblia dice que estamos mal, pero no queremos aceptarlo y nos mantenemos en el pecado. Esa es la soberbia. Eso debemos orar. Eso debemos orar. O sea, cuando quizás en una prédica, porque insisto, a veces en una prédica hay quien dice: no, el pastor lo dijo por mí. Y pues sí, pues ni modo que por quién, ¿no? O sea, el problema no es si lo dijo el pastor por ti, el problema es si estás en pecado, porque la Biblia lo dice, no si lo dijo el pastor. ¿Y qué vas a hacer con eso que sabes que es pecado? ¿Te vas a arrepentir y apartarte, o te vas a ensoberbecer? Por eso dice David: preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. O sea, que ya cuando una persona no quiere reconocer, mis hermanos, cuando hay una soberbia, es algo gravísimo. Es algo gravísimo. Y David ora así. Les voy a decir por qué. Vean Proverbios 16:18. Dice la palabra de Dios: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Altivez de espíritu y soberbia es lo mismo. Y aquí habla de personas que pueden tener quebrantamiento y caída. ¿Ya lo vieron? Pero que antes de que venga el quebrantamiento, antes de que venga la caída, ¿qué hubo antes? Soberbia. Ahora, aquí dice quebrantamiento y caída, pero en el hebreo la palabra quebrantamiento y caída es shever y significa ruina, significa destrucción, una situación personal de grave ruina. ¿Cuándo puede venir? Y no habla en términos económicos necesariamente, aunque Dios es soberano y puede obrar ahí, pero habla de una situación de ruina. ¿Cuándo puede venir la ruina, la destrucción a la vida de una persona? Cuando hay soberbia. Déjenme, se los leo en la Nueva Traducción Viviente. El orgullo va delante de la destrucción y la arrogancia antes de la caída. Mis hermanos, Dios es paciente, lo hemos estudiado en esta serie. Pero cuando una persona se empecina en mantener su pecado, ya hay soberbia, porque ya se le mostró: mira, esa relación no es agradable delante de Dios, mira, obedece a tus padres, mira, sujétate a tu marido, mira, la palabra de Dios dice que esto es una tranza, mira, y sigues y seguimos en un pecado. Cuando hay soberbia, va a venir ruina y destrucción. Y alguien un día me preguntó: ¿y qué podrá ser esa ruina y destrucción? No lo sé. Dios es soberano, Él sabe cómo trata con cada uno. O sea, nadie puede venir: no, pues si haces esto te va a venir un rayo del oriente. No sé qué haga Dios, que permita, si enfermedad, ruina económica, no sé,
pero de que dice la palabra de Dios que para el soberbio le vendrá destrucción, así lo dice la palabra de Dios. Si hoy alguien está en un pecado, ya sabes, ya te ha dicho, no importa que lo haya dicho quien te lo haya exhortado, si tiene fundamento en la palabra de Dios y sabes que es pecado, no queda más que arrepentirse. Antes de la destrucción está la soberbia. Por eso David oraba, Salmo 19:13, preserva a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Eso es lo que quería David en su oración: Señor, que no llegue un momento en mi vida donde me muestren mi pecado y yo lo niegue. Esa es la situación más grave que puede pasar una persona con respecto a su pecado. Ya que te dicen el pecado, ya no es tan grave, ya no. Bueno, una vez yo le decía a una persona, mira, es que esto está muy mal. Y mira, y ya me dijo, mira, bueno, mira, pues no soy cristiano, pues, así es que puedo hacer lo que quiera. Bueno, ya, ¿y qué dices? O sea, a grado tal de rechazar que tuvo una relación con Dios. Y a lo mejor no era cristiano, pero es el grado de soberbia. Cuando prefieres mantenerte en tu pecado que arrepentirte y apartarte. Por eso dice al final David de este versículo 13: entonces, o sea, cuando tú me limpies, cuando me muestres mis errores, cuando me muestres mis pecados ocultos, cuando esté libre de la soberbia, entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. ¿Ya vieron cuando una persona es íntegra y limpia? La palabra íntegro, tamam en el hebreo, habla de una persona completo. O sea que hay una congruencia entre lo que dices y lo que haces. Es una persona íntegra. Hace falta integridad en el pueblo cristiano. Integridad, santidad. Es una cualidad, ¿verdad?, donde venimos delante de Dios. Esto no quiere decir que no pequemos en algún momento de la vida, pero cada día venimos delante de Dios: Señor, muéstrame. Y si hoy ofendí a alguien, a lo mejor hoy en la calle miré feo a una persona, tuve una desatención con mis padres, qué sé yo, lo que sea. Pero el Señor hace que cuando venimos delante de Él y oramos y le pedimos perdón y que nos muestre los pecados ocultos y nos arrepentimos, entonces seremos íntegros. Íntegros, dice la palabra de Dios. Una persona, repito, que su vida es íntegra entre lo que dice y lo que hace. Y repito, hace falta en la iglesia cristiana hombres íntegros. Hoy es muy triste que te encuentras historias de creyentes, de pastores, cada vez más pastores que ya lo cacharon en una movida, que ya se fue con la secretaria, que ya tal ministerio se derrumbó, que etcétera, etcétera, etcétera. No eran íntegros y debemos orar: Señor, líbrame de las soberbias, muéstrame mis pecados ocultos para caminar en santidad y que el Señor guíe nuestra vida. Es tanto, y ya lo vamos a ver en 8 días, la santidad en la que quiere David andar, que dice el versículo 14: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Vean, lo vamos a continuar en 8 días, pero vean lo que dice aquí David. David quiere que todo lo que hable y todo lo que piense sea grato delante de Dios. ¿Ya lo vieron? Sean gratos, ¿qué? Los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón. Ese es el grado de santidad, porque uno puede decir: ay, pues no hice nada malo, pero lo pensaste. ¿Se acuerdan cuando Cristo dijo: cualquiera que mira a una mujer para codiciarla? Oye, pero no adulteré. Ya adulteró en su corazón. Y la santidad que Dios nos demanda y lo que ora David es que sus dichos y sus pensamientos sean gratos delante de Dios. Lo continuamos en 8 días. Pero yo quiero terminar haciendo el llamado de Proverbios 28:13 que conocemos muy bien. La palabra de Dios dice: el que encubre sus pecados, ¿ya vieron la palabra encubrir? Querer ocultar, no es cierto, no estoy mal. El que encubre sus pecados no prosperará.
Pero hoy Dios nos llama a confesarlos, dice más el que los confiesa. Y no solo es confesarlos y decir, sí Señor, he pecado. ¿Qué más tenemos que hacer? Y se aparta. Señor, estaba haciendo esto, ya no lo voy a hacer. Estaba en esta situación, ya no lo voy a hacer. El que confiesa su pecado y se aparta, alcanza la misericordia. El que confiesa su pecado y se aparta. Oremos, mis hermanos, si quieren cerrar sus ojos y meditemos. Hay pecado en nuestra vida que nos queremos ocultar a nosotros mismos, que queremos decir no es tan grave, no es tan malo, no pasa nada, todos lo hacen. Hay pecado que hoy te diste cuenta que estabas cometiendo y no sabías. Esos son pecados ocultos y debemos orar como David, muéstramelos. Y Dios te los muestra como te lo está mostrando ahora. Él nos muestra nuestro pecado, es la especialidad del Espíritu Santo, mostrarnos nuestro pecado y convencer de pecado. Ahora el problema es qué vamos a hacer con eso que es pecado y que Dios nos ha mostrado. ¿Ahí te vas a quedar y vas a seguir en tu pecado? ¿O esta mañana te vas a arrepentir y le vas a pedir perdón? Esa es la diferencia. No solo es saber que estoy pecando, es arrepentirme, confesar mi pecado y apartarme. Pongámonos de pie. Padre Celestial, sabemos que tu misericordia es grande y que tú puedes perdonar nuestros pecados. Esta mañana yo estoy seguro que tu Santo Espíritu nos ha mostrado pecado que por ahí tenemos oculto, o que nos queremos ocultar, o queremos minimizarlo, o no queremos reconocerlo. Yo pido que tu Santo Espíritu traiga convicción de pecado a cada uno. Que haya el firme deseo de confesártelo a ti, arrepentidos, y de apartarnos cualquier cosa que sabemos que es pecado y que nos has mostrado, Señor, podamos apartarnos, no solamente confesarlo, sino apartarnos, porque eso es lo que nos pide tu palabra. Que aprendamos de esta oración de David, donde comienza reconociendo que a veces, Señor, nos es difícil aceptar nuestros propios pecados. A veces es difícil, porque el pecado es agradable temporalmente, pero es agradable, porque si cometemos pecados porque es algo que nos gustó. Pero la oración de David es: ayúdame a reconocer mis propios pecados, muéstrame los que me son ocultos, muéstranos, Señor, esta mañana los pecados que nos son ocultos a nosotros mismos. Líbranos de la soberbia, de llegar a una condición donde no queremos reconocer que es pecado lo que estamos haciendo, a pesar de que se nos muestra con la palabra, a pesar de que somos confrontados. Líbranos de la soberbia, que no tomen control de nuestra vida la soberbia, Señor. Que haya un corazón humilde de reconocer el pecado, porque una vez que somos íntegros podemos servirte fielmente, podemos ser instrumentos tuyos, porque tú usas utensilios de honra, utensilios limpios. Y como hijos de Dios queremos que nos uses, y para eso tenemos este recurso maravilloso que es confesar nuestros pecados. Y tú que eres fiel y justo nos perdonas y nos limpias de toda maldad. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Gracias, Señor, porque tu palabra nos muestra tu misericordia al confrontarnos con nuestro pecado, al advertirnos a tiempo: arrepiéntete, al enseñarnos a orar y clamar que tú nos muestres el pecado para que
salga, Señor, de nuestra vida cualquier conducta de pecado. Gracias por Jesucristo, que es por quien podemos venir y pedirte perdón y tener el perdón de pecados, porque Él pagó en nuestro lugar. Gracias, Señor, por tu amor y misericordia. Líbranos de los pecados que nos son ocultos. Oramos y te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.